Tengo bienes con mi actual pareja y quiero excluir de mi herencia a mis hijos del anterior matrimonio. ¿Eso se puede hacer? ¿Eso es legal? Vamos a responder hoy este tema interesantísimo en nuestro podcast del día. Hola, hola, hablando con Jimmy Jiménez, tu abogado. Para ti que quieres estar informado y aprender todos los días sobre temas legales, no te pierdas en menos de 5 minutos información interesante, casos y tips jurídicos. Revelaremos todos nuestros secretos y estrategias prácticas. Suscríbete, compártelo. Bienvenidos. Hablaremos hoy en nuestro podcast del día acerca de un debate, una consulta interesante que nos hace uno de nuestros colegas abogados en nuestra comunidad de abogados Educación Legal. Si tú que me estás escuchando eres abogado o eres estudiante de Derecho, estás invitadísimo a nuestra comunidad de abogados Educación Legal Abogados Colombia. Es un espacio gratuito, es un espacio de apoyo entre colegas, es un espacio de colaboración y de consultoría y acompañamiento entre nosotros, abogados y estudiantes de Derecho. Pide aquí donde tú estés escuchando este podcast, pide el link, escribe en los comentarios pidiendo el link y te lo vamos a enviar para que puedas vincularte y estás invitado a nuestra comunidad de abogados Educación Legal. Este es un caso extremadamente interesante porque además es un caso que se presenta constantemente y donde las personas siempre nos preguntan buscando acompañamiento legal o por lo menos entendimiento legal acerca de cómo poder manejar este tipo de situaciones. Y el caso es el siguiente. Nos pregunta el colega abogado que nos escribe este asunto y nos dice qué figura sería conveniente para utilizar frente a dos padres, papá y mamá quiere decir, que están casados y tienen como único patrimonio un bien adquirido, un inmueble adquirido dentro de su matrimonio, es decir, están casados y han adquirido un bien inmueble y ese bien es el único o lo único que ellos tienen. Ese bien está, el debate y el asunto legal consiste básicamente en que ese bien está a nombre solo de la esposa y ellos lo que quieren hacer es transferir la propiedad en vida a sus 3 hijos que son fruto de su matrimonio. Es decir, vamos a explicarlo. Pedro y María, hoy casados, tienen 3 hijos y tienen ellos dos, Pedro y María, un solo bien. Ellos lo que quieren hacer es dejarle ese bien únicamente a sus 3 hijos de su matrimonio, pero resulta que Pedro tiene hijos extramatrimoniales o hijos anteriores a este matrimonio. Y entonces el abogado nos dice y nos comenta, la idea es que esos 3 hijos del matrimonio sean los únicos propietarios, pero cada uno de ellos tiene sociedad conyugal vigente, o sea, cada uno de ellos tiene una nueva pareja en este momento, de esos hijos quiero decir, y no se quiere que ese bien entre en cada una de esas sociedades. De modo que esto es un caso que tiene consulta por todos los lados, ¿no? Es decir, la pregunta está orientada a cómo proteger el bien respecto de los hijos de la anterior relación del señor Pedro, en el ejemplo que estamos usando, y cómo proteger el bien frente a las parejas de los 3 hijos de la relación actual del matrimonio del señor Pedro. Perfecto, vamos a responder sobre ese tema. Y entonces la pregunta final es, ¿cómo se blinda la situación para evitar que en el futuro esos hijos extramatrimoniales lleguen a solicitar una nulidad o a reclamar derechos sobre el inmueble por ser hijos del esposo? Vamos a responder porque es un asunto que tristemente se ha venido haciendo muy frecuente y es que tenemos en Colombia una gran cantidad de familias reconstituidas. Familias reconstituidas es los tuyos, los míos y los nuestros. Es decir, yo tuve un hijo en mi primer matrimonio, me reúno o tengo ahora una pareja, una esposa que tiene un hijo de una relación anterior, casada o en unión marital o simplemente quedó en embarazo y nos juntamos, vamos a vivir juntos, tenemos una unión marital o nos casamos, entonces tenemos hijos de nuestras anteriores relaciones y ahora tenemos nuestros propios hijos en este matrimonio. Y entonces constantemente nos preguntan cómo legalmente puedo dejar, entre comillas, por fuera a los hijos de los matrimonios anteriores. Y entonces ahí nos enfrentamos a grandes problemáticas de carácter jurídico y como abogados tenemos que ser absolutamente cuidadosos y absolutamente responsables con lo que podemos recomendar en este tipo de situaciones y ya les voy a explicar por qué. Primero hago esta importantísima aclaración. Hay que decir aquí varias cosas. Lo primero, hay que entender que
cuando yo me caso con una persona o cuando yo inicio un vínculo de unión marital de hecho, pues yo estoy generando evidentemente un vínculo económico, un vínculo patrimonial con esa persona, a menos que yo pacte en unas buenas capitulaciones muy bien hechas el no nacimiento de sociedad conyugal o el no nacimiento de sociedad patrimonial. En ese escenario y únicamente en ese escenario, yo no estoy generando unión marital de hecho. En todos los restantes escenarios estoy generando unión marital, sociedad patrimonial o sociedad conyugal, es decir, vínculo económico. Por lo tanto, cuando yo me caso o cuando yo voy a la unión marital de hecho, genero por una parte un vínculo personal, que es el vínculo de pareja, y por lo tanto unos deberes de carácter y unos derechos de carácter personal, pero también genero unos derechos y unos deberes en los asuntos patrimoniales, en los asuntos económicos. Perfecto. Segundo asunto, como yo tengo hijos de una anterior relación, pues resulta que la ley colombiana establece que mis hijos les nacerá un derecho en el momento de mi muerte. Y ese derecho que nace para ellos en el momento de mi muerte, evidentemente estamos hablando de unos derechos de carácter sucesoral. Esos derechos que le nacen a los hijos, pues son derechos que se les deben garantizar y que yo no puedo en vida ejercer acciones orientadas a defraudar el derecho de esos hijos. Hoy esos hijos no tienen derecho sucesoral, yo estoy vivo, pero cuando esa persona, ese papá o esa mamá fallece, pues ahora a esos hijos les nace su derecho sucesoral. Y aquí entonces se empieza a complicar un poco la situación, porque constantemente nos consultan y nos preguntan cómo dejo por fuera a esos hijos. Y hay que responder lo siguiente. Usted podría evidentemente intentarlo y asumiendo los riesgos, porque quiero que sepa que tiene un riesgo y es un riesgo de nivel medio alto, usted podría utilizar diversas figuras. Podría usted utilizar la figura de la compra-venta, entonces venderle esos bienes o a sus propios hijos del matrimonio o venderle esos bienes a su esposa, ¿sí? Venta entre cónyuges, que esa venta es legal. A los hijos del matrimonio se les puede vender si son adultos, si son mayores de edad, si son menores no se les puede vender. No existe en Colombia la posibilidad de que yo le venda a mis propios hijos. ¿Por qué razón? Porque yo tendré que firmar por ellos, porque yo ejerzo patria potestad sobre ellos y porque yo tengo la representación legal de ellos. Sería tal cual como si me estuviera vendiendo a mí mismo. Hoy en Colombia no le puedo vender a hijos menores de edad, pero sí le puedo vender a hijos mayores y le puedo vender a mi esposa o a mi esposo, a mi pareja. Perfecto. Entonces yo podría hacer una venta. ¿Qué es lo que ocurre usualmente en este tipo de situaciones? Que las ventas entre esposos, en muchas ocasiones, lo que uno se encuentra evidentemente, y también a veces las ventas a los hijos, pues uno se encuentra muchas veces que son realmente ventas simuladas. Es decir, yo en realidad no le vendí, yo en realidad lo que hice fue simular, hacer creer que yo le estaba vendiendo. Entonces uno se encuentra que el papá le vendió a los 3 hijos del matrimonio por unos precios irrisorios, o se encuentra que el papá le vendió a los 3 hijos pero nunca se mudó, o sea, siguió viviendo en el mismo lugar, y después uno también se encuentra que nunca los hijos pagaron un precio. Entonces hay que empezar diciendo, puede usted simular una compraventa, puede usted firmar un contrato de compraventa e incluso una escrituración frente a un inmueble en favor de sus hijos, por ejemplo, en un caso como este, pero 100% usted va a asumir un enorme riesgo. Perfecto. Ahora, este caso tiene un doble problema y es que además de querer dejar por fuera a los hijos del anterior matrimonio, que mi primera recomendación legal es no lo haga. No lo haga, no puede legalmente hacerlo y no debería hacerlo. Puede ser que usted lo haga y los hijos del anterior matrimonio nunca hagan reclamación legal y por lo tanto terminaron defraudados y nunca reclamaron, por lo tanto no pasó nada. Como puede ser que ellos inicien una demanda de simulación para demostrar que efectivamente esa compraventa fue simulada, es decir, no fue una compraventa real y logren una sentencia de un juez y eso implique deshacer ese negocio de compraventa y luego ellos poder reclamar en sucesión esa propiedad que usted simuló vender. Eso es una cosa que puede ocurrir. Entonces, recomendación, no lo haga porque no lo puede legalmente hacer. ¿Qué tendría usted que hacer? Lo que sí puede hacer es utilizar la figura del testamento. Ya voy a explicar en qué sentido y cómo se hace. Perfecto. Entonces,
Dejar claridad: no es una buena figura la compraventa y menos la compraventa simulada. Es muy distinto cuando yo, por situaciones de deudas o por situaciones de decisión personal, decido vender, hacer una venta real y tomé ese dinero y lo destiné al pago de deudas, a una nueva inversión, es decir, hice una venta real. Allí no hay nada que reclamar. El tercero que se sienta afectado tiene que probar es que es una venta simulada. Si la venta fue una venta real, no hay nada que reclamar. Perfecto. Otras figuras que proponen muchas veces los colegas abogados: se propone la figura, por ejemplo, de la fiducia civil. La fiducia civil, aunque es más difícil de tumbar, también se puede tumbar cuando se le logra demostrar a un juez de la República que esa fiducia fue utilizada para defraudar intereses de terceros. Otra figura que se utiliza: cuando yo puedo o puedo yo donarle a mis hijos. 100% la respuesta es sí. Yo le puedo donar a mis hijos bienes. Evidentemente las donaciones son a título gratuito, es decir, yo no pongo en la escritura que me pagaron un precio porque estoy justamente donando, estoy entregando. Y entonces en la donación allí habrá una ventaja para el caso concreto que estamos analizando, y es que las esposas de los hijos de esos hijos, las parejas de esos hijos, no tendrían derecho a reclamar sobre esos bienes porque fueron en donación. Si fueron en compraventa, las esposas de esos hijos sí tendrían derecho a reclamar, y ahí empezamos a tener problemas, ¿cierto? Por eso es que esto no es un asunto simplemente de decirle, y mucho menos por parte de un abogado que recomiende vaya y venda y listo, simule una venta. Eso es lo peor que un abogado puede recomendar y es un grave error. Incluso las fiducias civiles hay que ser muy cuidadosos porque en muchos casos es más un problema que una solución. Pero hay que explicar entonces cuál sería la figura legal correspondiente. Hay que decir lo siguiente: a los hijos con sus derechos sucesorales no se puede jugar. Yo tengo que garantizarle a los hijos que yo no hice ningún tipo de maniobras fraudulentas para defraudarles sus derechos sucesorales. Y yo, como no puedo defraudarles, pues la mejor recomendación muchas veces: primero, uno recomienda en este tipo de casos, consulte con un buen abogado especialista. Recomendamos en muchos casos, casi siempre sugerimos, vamos a elaborar un concepto legal por escrito, haciendo un estudio de todo su caso, haciendo un estudio, una revisión detallada de su documentación y pudiendo poner por escrito nuestras recomendaciones para hacer este tipo de transacciones y de movimientos legales. Pero muchas veces uno llega también a la conclusión: solamente hay una forma y hay una figura en que esos hijos de ese anterior matrimonio no vengan posteriormente a reclamar, porque puede ser que nunca vengan a reclamar, vuelvo e insisto, pero puede ser que vengan, reclamen y les prosperen las reclamaciones legales. Pero sí hay una forma para que usted garantice los derechos mínimos de esos hijos, pero también garantice que ellos no van a venir a reclamar. ¿Cuál es la figura? Es la figura del testamento, y voy a explicar por qué. En el testamento, ¿puedo yo dejar en cero a los hijos del anterior matrimonio? La respuesta es no. No puedo dejar en cero a los hijos del anterior matrimonio. No los puedo dejar en cero porque la ley colombiana establece que los hijos tienen unas legítimas rigurosas, es decir, tienen por obligación el derecho a recibir una porción de la herencia. Pero lo que pasa es que yo sí puedo utilizar los derechos que también me da la ley para poder beneficiar o afectar a quien yo considere. Entonces yo tengo 3 hijos de mi segundo matrimonio, un hijo o 3 hijos de mi anterior matrimonio, y definitivamente mi relación funciona con los hijos del segundo matrimonio. Yo quiero beneficiar a los hijos de mi segundo matrimonio y quiero castigar de algún modo con mis bienes a los hijos del primer matrimonio. No los puedo dejar en cero, pero en el testamento sí puedo hacer lo siguiente. Yo en el testamento legal puedo hacer una asignación yo puedo hacer disposición del 50% de mis bienes. Hoy en Colombia tenemos libertad testamentaria relativa. Eso quiere decir que yo puedo tomar el 50% de mis bienes y sobre ese 50% asignarlos con absoluta y total libertad. Se los quiero dejar a mi esposa, lo puedo hacer. Se los quiero dejar a uno solo de mis hijos, lo puedo hacer. Se lo quiero dejar a mis 3 hijos del segundo matrimonio, lo podría hacer. Lo que no puede hacer es dejar en cero a los hijos del primer matrimonio. Insisto, legalmente, si quedan bienes, no pueden los hijos quedar en cero y mucho menos hacer maniobras que terminen defraudando a los hijos del primer matrimonio. Ojo con esto, no se puede y no se debe hacer. Y ese hijo del primer matrimonio o esos hijos del primer matrimonio tienen acciones legales para intentar defender su derecho, incluso aunque ese padre fallecido no haya quedado con bienes,
Cuando yo me entero y logro encontrar que lo que hubo allí fueron simulaciones, fueron negocios simulados, yo puedo ir a atacar esos negocios. Perfecto. Entonces, ¿por qué estoy recomendando el testamento? Porque yo tengo un bien que vale 1.000 millones o tengo 1.000 millones de pesos en patrimonio. Le voy a dejar a mis hijos del segundo matrimonio 500 con base en mi libre decisión, en mi derecho de libertad testamentaria relativo. Y voy a tomar los otros 500 y legalmente se van a dividir en la totalidad de mis hijos. Yo tengo, por ejemplo, 3 hijos del segundo matrimonio, 2 hijos del primer matrimonio. Yo quiero beneficiar a mis hijos del primer matrimonio. Les dejo el 50% por libertad testamentaria y el otro 50 pues se dividiría entre los 5 hijos. ¿Ok? ¿Eso qué nos daría como resultado? Primer asunto, 1.000 millones de pesos de patrimonio, 500 millones yo decidí dejárselos a mis hijos del segundo matrimonio. Entonces, entre ellos tres se dividen esos 500 millones de pesos y los otros 500 se dividen en la totalidad de mis hijos. Vuelven a entrar mis hijos del segundo matrimonio y entran los hijos del primer matrimonio. Conclusión, los hijos del segundo matrimonio saldrían con un poquito más del doble de la porción que los hijos del primer matrimonio, pero respeto la ley, no me meto en problemas, no hago simulaciones de negocios, no hago fiducias civiles que pueden después ser tumbadas, sino que me acojo a la ley y respeto el criterio legal. Distinto es cuando yo tengo plenamente una causal de, por ejemplo, desheredamiento, que la puedo poner en mi testamento y dejar a un hijo por fuera si tengo causal de desheredamiento, o que mis hijos en el futuro reclamen una causal de indignidad sucesoral y ataquen a ese hijo que es indigno para heredar, y eso será objeto evidentemente de otro podcast. Les mando un abrazo fuerte, soy Jimmy Jiménez, tu abogado. Este es un tema denso y complejo, pero definitivamente hay que manejarlo con mucha prudencia, mucha inteligencia, y yo como abogado tengo que asesorar a mis clientes para que su posición jurídica sea fuerte y no tengan, o tengan más bien el menor nivel de riesgo, no tengan altos riesgos, y lo que uno se encuentra muchas veces es compraventas simuladas, fiducias civiles orientadas 100% a defraudar a alguno de los herederos, benefician a uno y dejan a todos los demás por fuera, o benefician a todos y dejan al hijo que no quieren por fuera, y uno se encuentra con que eso, con peleas legales difíciles, efectivamente sí, pero viables, se podría tumbar. Ese es un poco para explicar el tema. Te invito, por supuesto, a tomar consulta legal personalizada conmigo, Jimmy Jiménez, abogado especialista, perito internacional en Derecho de Familia colombiano. Te invito a consulta con nuestro bufete de abogados Integrity Legal y, por supuesto, en este video te invito a preguntar lo que quieras. Dale me gusta, sígueme en las redes sociales, suscríbete a este canal y si eres abogado, pues pídenos el link también para ingresar a nuestra comunidad Educación Legal. Un abrazo fuerte, un saludo para todos. Gran día, estoy aquí siempre para servir.